Ahora hablaremos acerca de la operación segura en lo que es izaje de cargas, el elemento crítico. Recomendaciones a tomar en cuenta. Primero, conoce tus alrededores. Siempre se recomienda hacer una inspección también del espacio, el área. A veces sucede que hay otras empresas o otros compañeros de trabajo en los alrededores haciendo sus actividades. Por eso es muy importante coordinar, delimitar el área de trabajo para evitar que personas cercanas o ajenas a la operación transiten cerca o incluso hasta debajo de la carga suspendida. La operación de grúas es un arte que se adquiere a través de capacitación, práctica y dedicación. Como hemos comentado anteriormente, es muy importante el nivel de expertise y también la competencia que debe tener el personal encargado de la operación. ¿Sí? No se puede improvisar, no se puede colocar a personas que no tengan el conocimiento técnico ni la experiencia, porque eso puede causar accidente, incluso grave mortal. Conoce a tu grupo de trabajo, al personal. Cuando se opera una grúa existe poco margen de cometer errores. Bueno, en sí no se puede cometer errores, el error puede ser fatal y eso puede implicar pérdida de vida humana. Por eso es un trabajo de alto riesgo, trabajo de izaje. Conoce tu equipo. Hablando del equipo, los elementos de izaje, hemos visto en las diapositivas anteriores las eslingas, los estrobos, el gancho, el polipasto, el tecle y otro accesorio más, ¿no?, que se utiliza para poder levantar la carga, ¿no?, los grilletes, por ejemplo. Conocer la carga que vas a maniobrar. Como dijimos también, hay cargas simétricas, hay cargas asimétricas. Aquellas que tienen forma definida, de hecho que es más sencillo identificar el centro de gravedad. Y aquellas que no, habrá que hacer algunos cálculos posiblemente para poder determinar este centro. Una inversión pequeña de tiempo en izajes planificados será más que necesaria para mejorar la productividad, incluyendo la prevención de los accidentes. Conoce el manual de operación del fabricante y o propietario. Los hechos hablan mejor que las estadísticas. Ojo, muy importante, el manual de operación del fabricante. Que esté en idioma español, eso es muy importante para poder entender los aspectos técnicos. Solamente personas certificadas y designadas por el ente competente como operadores de grúas pueden operar, ¿no? De hecho que hay empresas certificadoras que a su vez están homologadas, certificadas internacionalmente para poder llevar a cabo la operación. Llevar a cabo la instrucción, el entrenamiento del personal competente. El operador durante el tiempo que dure la maniobra no deberá distraerse. En sí, el operador nunca debe dejar los controles, nunca debe bajarse de su cabina todo el tiempo que dure la operación. Así la operación se haya detenido por diferentes motivos, el operador no tiene que abandonar, tiene que estar atento, alerta para cualquier emergencia que se presente. Deberá usar el EPP correspondiente a la tarea, o en este caso un EPP básico, su zapato de seguridad, su uniforme, su chaleco, su casco, posiblemente sus guantes, y el rigger, el apoyo también, ¿sí?, su zapato de seguridad, su uniforme, un elemento distintivo, ya sea un chaleco o ya sea un uniforme de un color específico que lo diferencie del resto también. Observará los limitadores de seguridad, verificará que el equipo se encuentre en óptimas condiciones, deberá responder a las señales de la persona que se encuentra dirigiendo la maniobra de izado. Recuerden que en un trabajo de izaje de cargas hay un equipo que se conforma. Y el equipo está conformado por el operador, el rigger, o también llamado el auxiliar, el maniobrista, el vientero, bueno, la persona que está a nivel de piso apoyando, ¿sí?, la operación. Y también hay personal ayudantes, ¿no?, que son auxiliares incluso, ¿no?, si en caso se requiere. En cualquiera de los casos, todos tienen que estar capacitados, autorizados y debidamente entrenados para llevar a cabo la operación de forma segura. Y ellos son los únicos que se van a encargar justamente de llevar a cabo la operación. A veces sucede que en un trabajo, en una empresa,
van a hacer la maniobra y todo el mundo quiere participar, todo el mundo quiere dar su opinión, todo el mundo se cree que es operador de izaje. No viene el gerente, viene el jefe, no, que así sería mejor, no, que yo creo que de esta forma será más rápido, o sea, todo el mundo opina. No tengan mucho cuidado, ya solamente el equipo, ¿sí? Los especialistas tienen que encargarse de la operación. La grúa debe ser operada solo por el siguiente personal: aquellos que han cumplido con los requisitos de la norma ASME B3016 y están entrenados para el tipo de estructura a operar. Durante el funcionamiento del polipasto, el aprendiz debe estar bajo la supervisión de un personal calificado. Personal de mantenimiento que ha completado todos los requisitos de calificación. La operación por estas personas estará limitada a las funciones del polipasto necesarias para realizar el mantenimiento y verificar el rendimiento del mismo. Los inspectores que han completado todos los requisitos de calificación, la operación estará limitada a las funciones comprometidas para llevar a cabo la inspección. ¿Okay? Entonces siempre se habla de personal competente, personal autorizado, porque en este tema de izajes hay muchos aspectos técnicos que hay que saber, hay que conocer. ¿No? Se requiere experiencia, ¿no? Supervisando o inspeccionando también estos equipos, porque es muy importante el conocimiento técnico, la base técnica. Los operadores deberán reunir los siguientes requisitos físicos, a menos que pueda demostrar que el no cumplimiento de alguno no afectará la operación, mediante la evidencia médica necesaria. La visión de al menos 20/30 de Snellen en un ojo y 20/50 en el otro, con o sin lentes correctivos. La capacidad de distinguir colores independientemente de la posición, si la diferenciación del color es necesario. Una audición adecuada para satisfacer las necesidades operativas con o sin audífonos. La suficiente fuerza, resistencia, agilidad, coordinación y velocidad de reacción para satisfacer las demandas de operación también. ¿Okay? Muy importante entonces, la parte física también en buena condición, el operador y su equipo. La percepción de profundidad normal, el campo de división, tiempo de reacción, destreza manual, coordinación y la no existencia de tendencia a mareos o similares características indeseables. Un resultado negativo para una prueba de abuso de sustancias ilegales. El nivel de las pruebas será determinada por las prácticas estándar para la industria donde se use la grúa. Esta prueba deberá ser confirmada por un servicio de laboratorio reconocido. Bueno, ahí está hablando de la prueba de alcohol y drogas, ¿sí? Lo que las empresas normalmente hacen su prueba de alcotest, ¿no? De alcoholemia, en la cual se verifica si el trabajador quiere ingresar a laborar bajo efecto de alcohol o drogas, y eso de hecho que es una falta grave en muchas empresas. Incluso puede implicar el despido del trabajador o en el mejor de los casos una suspensión. ¿Okay? Es parte de las responsabilidades, porque el alcohol o las drogas minimizan las facultades físicas de la persona, lo hace vulnerable ante un peligro y por ende también afecta el tiempo de reacción. ¿Okay? Por eso se pide mucha responsabilidad, ser conscientes de nuestras actividades y trabajos y de todas maneras tratar siempre de prevenir accidentes. Hay empresas que incluso lo incluyen dentro de sus reglas de oro, reglas por la vida, ¿sí? Como norma importante así. No hay evidencia de que tiene defectos físicos o inestabilidad emocional que puede representar un peligro para el operador u otros, o que en el dictamen de examinador pueden interferir con el desempeño del operador. Si se encuentran pruebas de esa naturaleza, puede ser causa suficiente para la descalificación. No hay evidencia de estar sujetas a ataques o pérdida de control físico. Tales pruebas será razón suficiente para descalificación. Bueno, hay por ejemplo personas que sufren de convulsiones, sufren de desmayo, lo que se llama epilepsias. De hecho, que estas personas descalifican para cualquier trabajo operativo, ¿no? Porque son un peligro, ¿no? Hablando desde el punto de vista de prevención de accidentes. Imagínense que a un operador le dé un ataque, una convulsión o le dé epilepsia cuando está operando la grúa. Eso puede hacer que se pierda el control del equipo y eso puede ser muy peligroso, ¿no?
Al menos para este tipo de actividades y muchos más, ¿no? Trabajos en altura, espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas. De hecho, que siempre se pasa un examen médico y se tiene que prever, ¿no? Se tiene que evidenciar que hay ciertos síntomas físicos que no va a alterar la actividad del operador. Levantamiento y manejo de carga. Ninguna grúa será cargada con más peso de lo que manda la capacidad de carga. Esto lo hemos visto en las diapositivas anteriores, ¿no? Respetar la capacidad de carga del equipo, no excederla. Caso contrario, el equipo puede fallar y también puede ver la caída abrupta de la carga, sin desprendimiento. La carga bruta es la que figura en la capacidad de carga, restándole las deducciones se obtiene el peso neto de la carga. La grúa deberá encontrarse en buen estado. El operador no debe abandonar los controles mientras la carga está suspendida. Eso es justo lo que acabo de mencionar, ¿no? Así el trabajo se haya paralizado, pero bueno, la maniobra puede continuar. El operador siempre tiene que estar ahí, ¿no? En todo momento. Todos los elementos, accesorios empleados para realizar el izaje deben de ser contados como parte de la carga, ¿no? Peso del bloque del gancho, peso de aparejos, grilletes, slingas, peso de la viga levantada o spreader y peso de la carga, ¿okay? Todo eso tiene que ser tomado en cuenta porque de hecho que puede afectar también la operación. Si la carga debe permanecer suspendida por un periodo considerable de tiempo, el operador deberá evitar que el tambor gire en la dirección de descenso, activando el freno. Conforme a la configuración de la grúa y las partes de línea que tenga el gancho principal será la capacidad que tenga. Los cables deben estar en buenas condiciones, no permita que personas extrañas ingresen al área de trabajo. Bueno, ya hemos visto también en diapositivas anteriores el cable, ¿no? El buen estado del cable, por eso es importante la inspección de preuso que se tiene que hacer, ¿no? Que no haya hilos cortados, que por ejemplo no tenga la jaula de pájaro, ¿no? Esos bultos a veces que se forman por mala manipulación, que no tenga dobleces, que no tenga nudos también. Entonces es parte de la inspección previa. Conforme a la configuración de la grúa y las partes de línea que tenga el gancho principal, será la capacidad que tenga. Los cables deben estar en buenas condiciones, no permita que personas extrañas ingresen al área de trabajo. Por eso ya hemos comentado el tema de la señalización y la delimitación del área, que es un control administrativo que se tiene que hacer antes de iniciar la operación. A veces sucede que se va a hacer la operación en una zona externa, una zona donde pasan varias personas, a veces pasan administrativos que no saben, nunca han hecho una operación de izaje, nunca han participado, nunca han visto, y a veces ellos pueden pasar cerca a la carga, ¿no? Si no tienen conocimiento, no saben a qué se van a exponer, pueden pasar cerca o incluso algunos debajo de la carga, ¿no? Pensando que es seguro, confiando, ¿no? En su empresa, que la operación se va a hacer de forma adecuada, ¿no? Y se pueden exponer justamente al aplastamiento, a los golpes. Por eso hay que tomar en cuenta todas las recomendaciones, ¿no? Hay que delimitar el área, colocar barreras duras, ¿no? De repente puedes cercar todo el espacio, porque cuando colocan cinta, la cinta pues a veces es fácil de pasar, ¿no? Pueden colocar barandas, ¿no? Pueden colocar quizás, bueno, si van a colocar cinta, coloquen, ¿no? Varios niveles, ¿no? Por lo menos 3 niveles para que limiten todo el espacio de trabajo, ¿okay? Importante. El gancho debe estar sobre el centro de gravedad de manera que la carga no se balancee al momento del izaje. En ningún caso se debe utilizar la grúa para arrastrar o jalar la carga, ¿no? La grúa solamente es para hacer el movimiento de levante y traslado, no es para jalar, ¿sí? Ni mucho menos para arrastrar, eso sería un mal uso. Izaje crítico, cuando se considera izaje crítico a las maniobras siguientes. La carga supera el 80% de la capacidad del izaje de la grúa en cualquier punto de la configuración de izaje, cuando se realiza la maniobra con 2 o más grúas. Bueno, estos son algunos ejemplos, ¿no? Hay empresas que consideran izaje crítico cuando hay poca iluminación o cuando el viento ha superado cierto límite de velocidad, ¿no? 25 km por hora, por ejemplo. Hay empresas mineras que consideran 25.
¿no? Otra opción es cuando se va a hacer el izaje cerca a líneas eléctricas aéreas, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que hay que separar mínimo 3.5 metros, pero ya si no es posible hay que tomar en cuenta ciertas pautas adicionales. Otras empresas consideran izaje crítico cuando hay desnivel, no se puede tener buena estabilidad, posiblemente puede haber también caída de la carga. Y así, dependiendo el estándar de cada empresa, hay situaciones en las cuales lo pueden considerar izaje crítico. Hay otros, por ejemplo, que consideran izaje crítico cuando se va a levantar carga, cuando debajo hay instalaciones, ¿no? Oficinas, o hay instalaciones, por ejemplo, en una planta, ¿no? Puede haber caída de carga, puede haber aplastamiento. Entonces depende mucho del estándar. En este caso se excede la capacidad de carga del izaje, 80%, y cuando hay más de 2 grúas que van a hacer la maniobra. Maniobras cerca de cables eléctricos, maniobras con carga frágil, maniobras bajo techo, maniobras con productos peligrosos, como productos químicos, quizás MATPEL. Todas las maniobras consideradas de alto riesgo por la compañía. El procedimiento de izaje deberá incluir grúa que se usará, peso de carga y centro de gravedad para determinar. Por ejemplo, hay empresas mineras que consideran izaje crítico cuando se va a hacer el izaje de material explosivo, ¿no? Para voladura. También es un caso que a veces se considera como izaje crítico. Y para esos casos que van a solicitar el plan de rigging, el plan de izaje y los permisos correspondientes también. Cuando se va a realizar un izaje, se debe llenar el plan de izaje, determine si la capacidad de las eslingas son las convenientes para el izaje, determine dónde está el centro de gravedad de la carga antes de realizar el izaje. Muy importante el CG. Y eso lo hace una persona competente, ¿no? Determine si las eslingas tienen las protecciones necesarias para prevenir que se vayan a exponer a esquinas cortantes. Verifique si el peso es el adecuado para su grúa, si es el correcto. O sea, no se olviden no exceder la capacidad de carga. No sobreexigir demasiado a la grúa también para evitar daños en el equipo. Cuando se está operando, recordar las siguientes recomendaciones o consejos. Nunca cargue más de la capacidad clasificada. No permita que personal viaje en la carga o en el gancho. Colocarse retirado, alejado de cualquier maniobra de carga. El segundo punto es interesante. No permita que personal viaje en la carga o en el gancho, ¿no? A veces, por ejemplo, quieren subir a una parte superior y bueno, usan la grúa, ¿sí? Ahí se suben el gancho, se agarran y sube la persona. O también eso lo he visto en los montacargas, ¿no? Que también se considera como equipo de izaje porque el montacarga se usa para levantar peso y para trasladar, ¿no? En este caso, claro, no es como el principio de una grúa, pero también tiene esa función, ¿no? Levantan carga y lo desplazan. A veces hemos visto que en las uñas del montacarga ahí se para una persona y lo levantan a una parte superior, por ejemplo, para hacer un trabajo en altura, ¿no? Esa es una mala práctica también, tengamos mucho cuidado. Una vez enganchada la carga deberá templarse suavemente los accesorios de izaje. Nunca desatienda una carga suspendida, no dejarla largo tiempo suspendida. Atender las señales de mano utilizadas cuando se maniobra. Asegúrese que todas las cargas estén enganchadas cuidadosamente y el pestillo seguro operado también correctamente. Eso es muy importante, ¿no? Eso es la parte previa a la operación, ¿no? La inspección previa, que todos los elementos de izaje estén debidamente asegurados, ¿sí? El pestillo del gancho también, que esté de forma adecuada, no tenga ningún tipo de desgaste. Pruebe todos los controles, frenos y las palancas de límite para asegurar que el winche, cable y mecanismo funcionan adecuadamente. ¿Okay? Todo tiene que hacer el operador juntamente con el rigger para verificar que la operación se haga bien. Evite oscilar o jalar repentinamente la carga. O sea, oscilar quiere decir que haga un efecto péndulo. O sea, que eso pasa cuando la maniobra no se hace bien, ¿no? Cuando el operador no tiene expertise, puede hacer movimientos bruscos y puede hacer que la carga comience a oscilar, ¿no? Comience a pendular. Y eso es peligroso. No use los dispositivos, palancas de límite como medio normal para los mecanismos de oscilación de carga. Estos son para uso de emergencia solamente. El incumplimiento de los procedimientos es considerado falta grave. Bueno, pueden pasar dos cosas.
Si no cumplimos los procedimientos pueden pasar dos cosas, dos opciones. O bien te accidentas, incluso puede ser mortal, o incluso puedes tú ocasionar la muerte a otra persona, o también puedes generar daño material, ¿cierto?, a las instalaciones. No, imagínate que estén instalando un equipo que vale $1.000.000, lo tienen que colocar, lo tienen que instalar, ¿no? Tienen que hacer el montaje. Y por una mala maniobra el equipo se golpea o cae abruptamente y el equipo queda inservible, ¿no? Puede suceder también. Y la otra opción es, puede haber un fatal, puede haber pérdida de vida humana, como ha pasado. Yo conozco casos en empresas que ha pasado. Gente que ha muerto por aplastamiento o también han sido golpeados, ¿no? Por ejemplo, el gancho lo golpea la cabeza o lo que se ha izado golpea la cabeza de la persona, así tenga casco, lo puede terminar también matando, ¿ok? Así que tengan mucho cuidado. Puedes perder el trabajo o peor aún puedes perder la vida incluso, ¿no? Por una mala operación o también lo que se llama una imprudencia. Muy bien, como recomendaciones adicionales, no elevar la carga en mayores a las especificaciones para el polipasto, no usar un polipasto tecle dañado o en mala condición que no esté trabajando correctamente, no usar un polipasto con una cadena torcida, no usar un polipasto con el gancho interior que está también debidamente desgastado, ¿no? No aplicar carga a menos de que la cadena de carga esté debidamente estirado también. Mis recomendaciones, ¿no?, a tomar en cuenta. Cuando haya una duda relacionada a la seguridad, el operador tendrá la autoridad de parar y no aceptar maniobrar cargas o continuar operaciones como dicte la seguridad, ¿no? Repito, esto se le conoce como el derecho a decir no. Y en el marco normativo está estipulado, ¿no? Artículo 40, inciso D, del Reglamento de Seguridad y Minería, la 024/2016, citando como referencia, dice que el trabajador tiene toda la autoridad de paralizar sus actividades cuando se detecta un peligro inminente, ¿no? Un peligro, una condición de riesgo que no ha sido controlado. Paralizamos la actividad, incluso podemos retirarnos del área si en caso así lo consideramos adecuado, ¿no? Repetimos, cuando haya una duda relacionada a la seguridad, el operador tendrá la autoridad de parar y no aceptar maniobras, ¿no?, o continuar operaciones como dicte la seguridad. Recuerden que el único responsable por la maniobra de izaje es el operador. Él tiene la autoridad de paralizar o de continuar la maniobra si lo considera. Es el único responsable e incluso él va a tener que asumir la responsabilidad si en caso algo pasa mal también, ¿no? Por eso tiene que evaluar las condiciones que sean seguras. Comunicaciones, proceso clave para sostener prácticas de trabajo seguro, manteniendo el control, ¿no? Ser sincero, ser respetuoso y comunicación frecuente, ¿no? Recuerden el equipo de trabajo, el operador con el rigger, y ellos para comunicarse utilizan un lenguaje de señas, ya que a veces cuando el trabajo sea a la intemperie no puede haber una comunicación verbal, ¿no? A veces están lejos, hay mucho ruido, por eso usan señas. No tengas miedo de preguntar, escuchar es crítico, mantenerse motivado, mantenerse alerta, en estado de atención en todo momento. Y ojo, no tengan miedo de preguntar. Todos alguna vez comenzamos novatos, comenzamos de cero y hemos ido aprendiendo hasta perfeccionarnos. Si una persona comienza de cero y pregunta ante cualquier duda, esa persona va a aprender mucho más, ¿no? Porque va a aprender de forma adecuada, sin tener dudas. En seguridad, estimados, la duda puede ser mortal. La duda puede generar una mala práctica, ya sea imprudencia, negligencia o exceso de confianza, y eso a la larga puede generar accidentes, incluso mortales. No, recuerden, como comenté, el rigger y el operador se comunican por medio de las señales de mano, lenguaje de señas, ya que muchas veces cuando estamos a la intemperie es difícil escuchar al operador, no sé, el lenguaje verbal. Incluso por medio de equipo radial también, ¿no? Puede quizás escucharse mal o puede malinterpretarse un mensaje, entonces puede haber duda también. Cuando hay duda en esas operaciones, eso puede ser mortal porque puede generar una mala maniobra. Por eso, la forma más eficiente de comunicación es el lenguaje de señas, ¿no? Para subir la carga, para bajar, para parar la maniobra, para ir a la derecha y a la izquierda.
Hay diferentes tipos y este es parte del entrenamiento que lleva pues justamente el operador y el rigger como parte de su autorización y habilitación. Bueno, los accidentes, la mayoría de casos, cargas leves, sin apoyo de riggers, maniobristas, exceso de confianza. Miren, no estamos hablando de izajes críticos, cargas leves, y ahí seguramente está el exceso de confianza. No, vamos a levantar ni una tonelada, es algo leve, no hay problema, yo lo puedo hacer solo, no necesito un rigger. Exceso de confianza, justamente, ¿sí? Lo hacen solos, sin ningún tipo de apoyo y ahí puede haber accidente. Así sea 500 kilos, ojo, ustedes saben que es 500 kilos que te caiga en la cabeza, o sea, no podemos menospreciar una carga leve. De repente hay operadores que ya pues levantan toneladas y menos de una tonelada le puede parecer poco, pero estamos hablando de igual gran peso, ¿no? Que le caiga eso a una persona que lo golpee, igual lo puede matar. No por eso no podemos menospreciar, ¿no? Si la carga es leve, igual tenemos que tomar las precauciones. Rotura de eslingas, accesorios de izaje. Posiblemente no se hizo la inspección de preuso, no se verificó el estado de la eslinga, no se cambió y eso pudo suceder. Rotura de soportes, operaciones en tándem, rotura de cable principal, igual puede estar en mal estado el cable, falla estructural, falla del equipo, falla humana, falla de procedimiento. Recuerden que la mayoría de accidentes se generan por los actos subestándares, ¿no? Hay dos causas principales en los factores personales, actos y condiciones subestándares. El acto subestándar tiene que ver con la acción o la práctica incorrecta ejecutada por el trabajador. Y la condición subestándar tiene que ver con el entorno de trabajo en el cual el trabajador se desempeña, todo el espacio físico por donde nos movemos y hacemos trabajos. Pero la estadística nos dice que del 100%, el 85% de accidentes es por falla humana, es por acto subestándar, ¿sí? Por lo tanto, a tener mucho cuidado con las malas prácticas de trabajo. Falla de procedimientos también se puede incluir ahí, o no se cumplió el procedimiento quizás de forma adecuada, también generó un accidente e incluso hasta mortal, ¿okay? Así que tengan mucho cuidado con el exceso de confianza o también con las malas prácticas. Los operadores en sus manos tienen el poder de ocasionar una catástrofe, procure supervisarlos y evaluarlos en forma permanente. ¿Okay? Entonces, ojo, siempre el supervisor de izaje también tiene una función importante que cumplir. Eso, bueno, en un trabajo formal está el supervisor de izaje, está el operador, está el rigger, están los ayudantes, ¿no? Ese es el equipo que se conforma. De hecho que los principales protagonistas son el operador y el rigger, pero el supervisor tiene que verificar, ¿no? El cumplimiento de los estándares, tiene que verificar que las condiciones sean adecuadas. De hecho que el supervisor tendrá que tener conocimiento también en el procedimiento, conocimiento técnico y también experiencia para dar recomendaciones y dar su opinión en cuanto a lo que es la maniobra. ¿Okay? Por eso hay que tener mucho cuidado. Es un equipo que se conforma, ¿no? El operador deberá reunirse con el supervisor y el rigger y conversar, ¿no? Incluso llenar juntamente un PETAR, si es necesario, un IPRC, un ATS, para poder verificar los controles críticos que se puedan implementar. Y en base a esto, el supervisor también, juntamente con el equipo, va a tener que evaluar las condiciones, ¿no? A veces en la operación de izaje, cuando se hace la intemperie, por ejemplo, hay mucho viento o el clima está ya, por ejemplo, una unidad minera, mayormente en las tardes pues hay lluvias, hay tormentas eléctricas, cae granizo. Por eso en las tardes por lo general no se hacen trabajos a la intemperie, altura o izaje de cargas, mayormente eso es en la mañana, ¿sí? Porque en la tarde el clima puede cambiar abruptamente. Entonces eso evalúa también el supervisor como parte de sus funciones, ¿no? Conjuntamente con el operador y el rigger tienen que evaluar si la condición es adecuada, ¿no? Procure evitar una catástrofe, ¿no? Evitar fatalidades. Ya entonces, estimados, muy interesante lo que hemos visto, de forma breve al menos, como un reforzar. Hemos visto al inicio lo que son el izaje, ¿no? De cargas. Hemos visto los elementos de izaje, el equipo grúa, tecles, polipastos, no eslingas, las cadenas, los grilletes, los estrobos, todo lo que es parte de la operación.
Luego también hemos hablado de cada una de las funciones, ¿no? El operador, el rigger, el supervisor, los auxiliares, todos debidamente capacitados y entrenados para cumplir su función. Luego hemos visto la operación disaje, las recomendaciones básicas y también algunas pautas a tomar en cuenta como requisitos, ¿no? Que tiene que ver con la buena condición física, la buena visibilidad, ¿no? Evitar alcohol y drogas, seguir las recomendaciones mínimas de seguridad. Ya entonces, muy interesante. Recuerden, siempre el operador tiene que ser consciente de sus responsabilidades que tiene estando frente al equipo. Es el principal protagonista. Él es quien puede decidir incluso paralizar la operación si en caso se identifica condiciones que pueden ser de riesgo inminente, como el viento, el clima, la lluvia, si tormenta eléctrica, no si hay poca visión, por ejemplo. O sea, todas esas son condiciones adversas que puede ocasionar que la operación no se haga de forma adecuada. ¿Okay? Muy bien, estimados, entonces hasta ahí estamos terminando. Se agradece por este tiempo, gracias por su participación a nombre de Full Prevention Perú. Conmigo será hasta otra oportunidad.